La fuerza con la que BYD ha irrumpido en el mercado es digna de mención. En menos de 2 años, la firma china ha elaborado un portfolio de productos compuesto por nada menos que 8 modelos, 7 de los cuales son 100% eléctricos, cubriendo las necesidades de todo tipo de clientes, ya que tiene desde utilitarios hasta berlinas de representación, pasando lógicamente por subcompactos y berlinas medias. Uno de los últimos en llegar ha sido este BYD Seal U que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a analizar en profundidad para descubrir si, como ocurrió en el caso del Seal Berlina, es capaz de derrocar a Tesla, aunque concretando en este caso con el Model Y. Y para que veas la importancia de este Seal U dentro del portfolio de BYD o BYD, ¿vamos a empezar a decir BYD? Bueno, como tú quieras. Que es el primer modelo que está disponible con multienergía, porque además de esta versión 100% eléctrica que te vamos a analizar aquí en el Periódico de la Energía, también está disponible con un híbrido enchufable de gran eficiencia que analizaremos más adelante. Así que ahora ya, sin más, me dejo de enrollar y empezamos a descubrir cómo es este BYD o BYD Seal U. Como su nombre indica, el Seal U vendría a ser la carrocería de corte todo camino de la berlina, pero con ese componente de utilidad que deriva de la letra U que le acompaña, utility en inglés. Con todo, la llegada de este Seal U a la gama no es para nada baladí, porque en el segmento en el que se inscribe, el D, la cuota de mecánicas 100% eléctricas, roza casi el 20%, aunque claro, el principal rival a derrocar es el comentado Model Y. Hablamos de un SUV que mide 4,79 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,67 de alto, cotas que engloba bajo una silueta de corte familiar que, si bien mantienen los trazos de la berlina, en general proponen unas líneas más esculpidas, como por ejemplo el frontal con este prominente paragolpes completamente carenado, que es el que nos da la visibilidad de que estamos hablando del 100% eléctrico y que está secundado en los extremos por estas dos molduras cromadas que enfatizan su cota de anchura. La zaga, que si bien mantiene la tira de LED que conecta los pilotos posteriores con un patrón en forma de agua especialmente llamativo, sí nos ofrece un portón mucho más voluminoso y anguloso, con una luneta menos inclinada y con esta zona de chapa muy pero que muy robusta, secundada además por unos paragolpes que ofrecen las típicas protecciones de los SUV. Por cierto, hay un detalle que me gusta muchísimo y es que la luz de freno ocupa toda la anchura del alerón, enfatizando además así esa cota y ofreciendo un juego visual muy pero que muy exuberante y llamativo, sobre todo cuando circulamos de noche con la tira de LED inferior. Por último, el lateral también cambia, lógicamente en comparación con la berlina, ofreciendo un corte de tipo mucho más familiar y que se observa principalmente en elementos como las barras de techo o el tercer cristal de custodia que se extiende hacia atrás y que lógicamente suprime esa pronunciada caída del techo que tiene el modelo de 3 volúmenes y además también es visible en una luneta posterior mucho menos inclinada. Lógicamente, como hablamos de un SUV, estas siglas están determinadas en este caso por estas protecciones plásticas en los pasos de rueda. Y aquí hay un elemento que me gustaría destacar, ya que lógicamente podríamos pensar que la altura libre al suelo de este Seal U sería muchísimo mayor en comparación con el de la berlina. Pues no es así, porque la distancia que tiene este todo camino medio es solo 1 centímetro mayor que el del Seal Berlina, y eso se debe, estamos hablando de 15 centímetros, y eso se debe principalmente al que el paquete de baterías está muy expuesto. El conjunto exterior se completa con 6 colores de carrocería que son completamente gratuitos, pero en los que no hay opción de techo bicolor. Tampoco podemos elegir el diámetro de llantas, que son siempre de 19 pulgadas independientemente del nivel de acabado que escojamos, el confort o el design. Por último, como en el resto de BYDs, este Seal U ofrece la posibilidad de acceder al vehículo sin necesidad de tener la llave física con nosotros, gracias al acceso NFC. En el interior, el puesto de conducción es idéntico al del Seal. La calidad es notable, los ajustes son casi perfectos y las opciones de personalización se dividen entre la luz ambiental configurable y el tapizado de los asientos, a escoger entre una blanca y gris y esta negra. Si hablamos de digitalización, tenemos un cuadro de instrumentos con pantalla de 12,3 pulgadas con 2 visualizaciones y mucha información. Un head-up display proyectado en el parabrisas, eso sí, solo en el acabado design, y la pantalla central de 15,4 pulgadas. En ella se integra el sistema multimedia de BYD con un funcionamiento rápido e intuitivo, pero que suprime casi todos los comandos físicos.
Sin llegar al nivel de Tesla, casi todas las funciones se acaban manejando desde ella, lo que puede ser engorroso sobre todo en marcha. Lo bueno es que es fácil de manejar, como te decimos, al tiempo que propone incluso conexión móvil inalámbrica, y claro está, la función giratoria que siempre llama la atención. El interior se completa con un túnel central elegante, con una palanca de cambios terminada en cristal que está flanqueada por botones, con algunas de las principales funciones, así como el equipo de sonido Infinity de serie en el nivel más alto. Por último, nos gustaría mencionar un pequeño elemento que se guarda en la guantera central y que a simple vista podría parecer un USB, pero que en realidad es un dispositivo de seguridad, sobre todo muy útil en caso de accidente, ya que en cada uno de los extremos tenemos, por ejemplo, un pequeño cúter para cortar el cinturón o un pequeño martillo para golpear los cristales y así romperlos. Ahora bien, la gran diferencia con respecto a su hermana berlina son las plazas posteriores, y no solo porque gocemos en el hueco para las rodillas de un espacio amplísimo, en este caso casi idéntico al del SIL, sino en el disponible para la cabeza, incluso aunque montemos este techo solar panorámico que viene de serie en cualquiera de los dos acabados. Ya ves que tengo prácticamente un puño, es decir, una persona de 1,85 puede viajar más o menos sin problemas, pero si empieza a tocar con el techo puede realizar dos acciones. La primera, pues reclinarse un poquito, bajar, y ya veis que tenemos todavía mucho hueco para las rodillas, o si no, realizar esta acción. Aquí hay una cincha, la tenemos aquí también, tiro y me reclino, sí. Esta es una de las grandes ventajas de este BYD Seal U en comparación con el SIL y también con otros submedios de la categoría, porque así podemos tener mucho más espacio para la cabeza, ya lo estás viendo, y sobre todo viajar de una manera mucho más confortable, como si estuviéramos en un sub de representación. Por anchura también tenemos una gran ventaja en comparación con el SIL. Esperad un momento que bajo el respaldo para estar más cómodo. ¿Por qué? Pues porque ya ves que tengo mucho hueco, tanto en el hueco para las piernas, no hay un túnel central, sino también como por anchura, porque las dos butacas exteriores son bastante anchas y nos permiten a los ocupantes ir un poquito desplazados y así tener un poco más de hueco para el del centro. Eso sí, el respaldo y la butaca son un poco más duros y estrechos, sobre todo hablando de este respaldo. ¿Por qué? Pues porque le entramos ya en elementos de confort, como puedan ser este reposabrazos, de ahí que sea tan duro, y tenemos también salidas de aire y dos tomas USBs, además de las típicas bolsas colocadas en los respaldos de los asientos delanteros. Pero en líneas generales, la verdad es que el espacio trasero de este BYD Seal U a mí me deja muy, pero que muy satisfecho. Quizá lo único que echamos en falta es que estas plazas traseras pudieran desplazarse longitudinalmente para así aumentar el volumen del maletero. No obstante, este no necesita de más litros porque los 552 que parte ya son suficientes, aunque eso sí, lejos de los casi 900 del Model Y. Si abatimos los respaldos podemos aumentar la capacidad a los 1440 litros e incluso colocar el suelo a dos alturas, siendo ideal para guardar los cables de carga. Por cierto, si estás pensando en un Frank, el maletero delantero, no tiene, y lo cierto es que no será por espacio en el vano motor, pues como ves el conjunto mecánico está muy hundido, y bien podría haber cabido aquí un pequeño compartimento para guardar, entre otros, los mencionados cables de carga. Ya que hablamos del apartado mecánico, este BYD Seal U está lógicamente, como el resto de los BYD, sostenido sobre la plataforma e-Platform 3.0, que además de conferirle una mejora en el aspecto dinámico, integra todos los sistemas eléctricos y de batería, el denominado 8 en 1 con el desarrollo propio de BYD. En el caso del apartado ya puramente de motores, la diferencia sustancial con respecto a la berlina es que solo tenemos un nivel de potencia en lugar de dos. Tenemos 216 caballos, que además es el mismo rendimiento independientemente del acabado que escojas, el confort o el design. Aquí hay un elemento que me llama poderosísimamente la atención, y es que carecemos en la gama de una versión con tracción total, como es el caso del BYD Seal, que tiene más de 500 caballos y que hubiera sido más lógica en un modelo de estas características, porque hablamos de un SUV y lo lógico en un vehículo con estas tres siglas es poder incluso sacarlo fuera del asfalto. Pero no, solo tenemos
un motor y además situado en el eje delantero, lo cual en determinadas circunstancias va a provocar que pierdas algo de motricidad, sobre todo en las aceleraciones un poquito más acusadas en comparación con algunos modelos que lo tienen, por ejemplo, en el eje posterior. Ahora bien, dentro del propio Seal U también tenemos diferencias a nivel mecánico, porque la refrigeración del modelo Comfort, o de la versión Comfort con respecto al design es diferente. El segundo está refrigerado por aceite y eso cambia ligeramente algunas de las prestaciones. En este caso también tenemos un par máximo superior en el design de 340 Nm frente a los 310 del Comfort. La respuesta mecánica en ambos es bastante contundente, ya ves que aceleramos de manera bastante rápida, incluso pese a tener un coche que supera las 2,2 toneladas, es bastante alto el peso. También el centro de gravedad está muy bien conseguido gracias a la colocación de la batería, pero es un poquito superior al del BYD Seal. Por el entorno urbano no vamos a tener ningún tipo de problema, como es el caso en el que nos estamos manejando ahora mismo, ya que aunque sea un coche de gran porte, pues la verdad es que se maneja bastante bien, pero cuando le sacamos fuera del asfalto, fuera de la ciudad y fuera de la carretera de vía rápida, pues tenemos un coche un poquito más tosco, vamos a llamarlo. La suspensión filtra bastante bien, no tenemos la posibilidad ninguna de regular dinámicamente los amortiguadores ni la dureza de los mismos, pero la dirección, como suele ser habitual en todos los BYDs, peca de ser demasiado asistida. Incluso aunque la modifiquemos con la pantalla central, pues la verdad es que no transmite mucha información, ni siquiera en el modo más deportivo. Hablando de modos, tenemos 4, que es otra de las grandes diferencias en comparación con el Seal, que solo tiene 3. En este caso tenemos el Eco, el normal, que ya sabéis que se selecciona mediante estos comandos de aquí, el Sport y el Snowfield, que estaría destinado a una práctica para suelos más resbaladizos. Por aquí es donde digo que hubiera sido más lógico tener una versión con tracción total. Por cierto, las prestaciones que no te las he dicho, acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos, son 9,6 segundos. Curiosamente el Comfort acelera en 9,3, es un poquito más rápido, también por el peso, y alcanza una velocidad punta de 175 km/h, que no vas a necesitar más. Vuelvo a los modos de conducción. La verdad es que el cambio entre uno y otro no es excesivamente alto. Podría mejorar sobre todo en lo que a dirección se refiere, pero ya te he dicho que eso se cambia a través de la pantalla, lo cual también es un poquito engorroso. Y también tenemos dos niveles de regeneración en la frenada. Por cierto, el tacto del freno me ha parecido lo opuesto a un eléctrico, es decir, que es demasiado contundente en la primera parte del recorrido, y eso puede ser bastante incómodo, sobre todo en ciudad, ya que vas a estar pegando pisotones o mini frenazos, y hasta que te acostumbras puede ser algo incómodo. La regeneración de la frenada, ya te digo que hay dos niveles, el estándar y el high, que se seleccionan bien mediante este comando o a través de la pantalla, y para cambiar de uno y otro no funciona de manera automática. Creo que eso ya te lo he dicho en otros BYDs también, pero vamos, que es habitual. Tienes que frenar para luego volver a tener el sistema de regeneración high o estándar, porque se queda como programado, vamos a decirlo así. En lo que a conducción y asistentes, amplísimos el elenco. De hecho, uno de los más molestos, ya sabes que por normativa ahora es el de las límites de velocidad, que se puede desconectar mediante la pantalla. Y llegamos a la diferencia más sustancial con respecto también al BYD Seal, y es la batería, porque independientemente de cuál escojas, vas a tener un nivel de batería u otro, una capacidad 72 kWh en el Comfort y 84 en este design. Por lo tanto, la autonomía va a variar en función de la versión, entre los 420 y los 550 kilómetros, ojo, homologados. ¿Por qué? Pues porque en conducción real, en este design, en este Seal U Design, hemos hecho aproximadamente unos 380-400 kilómetros, dado que el consumo que le hemos sacado va de los 21 a los 23 kilovatios hora a los 100, que está muy por encima de los 17 kilovatios hora a los 100 que homologa este coche oficialmente, y con el que consigue esos 550 kilómetros de autonomía. No es un mal dato, pero quizá podría estar un poquito más alto, sobre todo si quiere competir con el Tesla Model Y.
Lo bueno es que vas a poder conectarlo en tomas de corriente continua de una potencia de 140 kilovatios y vas a pasar del 30 al 80% en menos de 30 minutos. En el caso del Silju Comfort son 115 kilovatios los de mayor potencia en corriente continua. También ahí hay diferencia. Quédate con estas diferencias sobre todo para cuando te hable ahora en la conclusión de, bueno, pues con cuál me quedaría yo. Y también, lógicamente, como todo BYD, tenemos un sistema de carga bidireccional V2L con el que suministramos hasta 3,7 kilovatios de potencia para cargar otros dispositivos electrónicos. ¿Con qué me quedaría yo? Pues con que el equilibrio de marcha de este coche es bastante elevado y la verdad es que me ha gustado. El aislamiento también es muy pero que muy bueno, pero peca un poquito de demasiado blando. Llegamos al final de esta prueba con un BYD, o BYD, como tú quieras llamarlo, Silju, que nada tiene que envidiar al Tesla Model Y. Cierto es que el vehículo californiano va a seguir siendo el subeléctrico más demandado de nuestro mercado, pero por el retrovisor ya empieza a ver a este contendiente chino, que nos ofrece un sinfín de virtudes, tanto en espacio, tecnología, como incluso en eficiencia. Cierto es que el rendimiento podría ser un poquito mejor, ya que, bueno, nos queda algo frío, sobre todo esa patada en la aceleración. Pero en líneas generales el confort de marcha de este Silju es excepcional. Y además ofrece la que es su gran baza, que no es otro que el precio. ¿Por qué? Pues porque los 42.290 euros de los que parte con el acabado Comfort son significativamente inferiores a sus principales rivales, no solo en comparación con el Model Y, que arranca en unos 44.500 euros, sino que en frente del BMW iX3, el Audi Q4 e-tron, el Ford Mustang Mach-E, el Volkswagen ID4 y un largo etcétera. Frente a ellos, además, ofrece esa alternativa híbrida enchufable que ya estamos esperando para probar. Lógicamente, si tienes que elegir entre los dos niveles de acabado, nosotros nos iríamos al design. ¿Por qué? Pues porque también los 2.800 euros de sobrecoste no nos parecen significativamente elevados, sobre todo gracias a la gran carga de equipamiento que ofrece. Así que si tienes que elegir uno de los dos, nosotros nos iríamos al tope de gama, que es precisamente el que has visto en este vídeo del periódico de la energía, canal que como siempre espero que estés suscrito, con la campanita activa y que le hayas dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Si tienes cualquier duda o pregunta sobre este BYD Silju, pónnosla por aquí abajo, siempre con respeto, que estaremos encantados de responderte a la mayor brevedad posible. Yo me despido hasta el siguiente vídeo del periódico de la energía, deseándote que estés bien y que te mantengas conectado. Y no te preocupes, que el Silju DMI, es decir, el híbrido enchufable, dentro de poco estará por tu canal. Hasta la próxima. Adiós.